Quiero darle la bienvenida a los que nos van a estar viendo a través de las redes sociales. Aquí estamos en el Centro de Adoración y Palabra, Jesús el Rey, para llevar una palabra que el Señor nos ha dado para ustedes. Así que busque su palabra, busque la Biblia, y la palabra del Señor se encuentra en 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Voy a estar leyendo la Reina Valera 1960. Y la palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una iglesia que dice: amén. Amén. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema: la gracia que sostiene el proceso. Lo voy a repetir de nuevo. El tema es la gracia que sostiene el proceso. Una vez nuestro pastor se dirigió a nosotros para hacer que me tocaba el turno al bate, como decimos nosotros, ¿sabes? Como decimos en forma jocosa. Pues yo le pedí al Señor: Señor, yo quiero que tú me digas de qué vamos a hablar. Y cuando le pedí al Señor, al principio no escuchaba que me decía: vas a hablar de esto. No encontraba la palabra. Luego, una mañana literal, cuando me levanto, que le pido al Señor: Señor, antes de acostarme, por favor, necesito saber de qué voy a hablar para prepararme. Yo escuché literalmente, cuando me levanté a eso de las 6 de la mañana, la palabra, el verso que dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y lo escuché tan audible que posiblemente pude haber pensado que fue hasta Ibeliz que me lo dijo al lado, porque se escuchó tan fuerte. Una vez yo abrí los ojos que yo dije: ok, por aquí vamos. Y entonces ahí fue que me llevó el Señor a trabajar con esta palabra que tengo aquí para ustedes. Lo primero es que buscamos quién era el apóstol Pablo. Mucha gente sabe quién es. Pues antes él era Saulo de Tarso. Era una persona que perseguía a los cristianos y los mataba. Pero lo fuerte era que cuando Saulo de Tarso estaba en ese proceso en el cual él pensaba que estaba haciendo lo correcto para el Señor, él perseguía a los cristianos y los mataba. Pero recuerda lo que le estoy diciendo: él pensaba que lo estaba haciendo bien. Él pensaba que estaba agradando al Señor en ese momento. Y no fue hasta que él fue camino a Damasco que tuvo un encuentro con Jesús. Que, como todos saben, cuando él estuvo en el encuentro, él se quedó ciego. Y ahí fue que él cambió de perseguidor a llevar el mensaje de Dios, donde fundó iglesia y escribió las cartas a las iglesias. Entonces, el versículo 8, vemos como Pablo le dice a Dios que le quite su aguijón. Eso que lo atormenta, y dice la palabra que le preguntó 3 veces. O sea, no le preguntó una sola vez al Señor, le preguntó 3 veces. Y en esas 3 veces el Señor le dio la misma respuesta. Le dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea que las 3 veces Pablo quizás estaba tratando de buscar una respuesta diferente. Esto me acuerda cuando uno era niño, que quizás tus papás te decían: no toques el vaso de agua. Y tú venías y lo tocabas. Mamá, ¿lo puedo tocar? No lo toques, lo puedo tocar. Y no era hasta que pasaba algo con ese vaso que tú lo rompías, lo virabas o lo que sea. Pero la respuesta nunca cambiaba, porque tu mamá te dijo desde el principio: no lo tocara. O sea que entonces el Señor siempre le dio la misma respuesta. Pablo, en medio de su proceso, le pedía al Señor que se lo quitara. Pero el Señor siempre le dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando buscamos el significado del número 3, me gusta buscar, cuando veo números en la Biblia, me gusta buscar su significado, porque entro más a fondo en lo que es el significado espiritual del número. Y entonces el significado del número 3 me da que es plenitud, confirmación, perfección divina, manifestación y cumplimiento.
Y ejemplos del número 3 tenemos la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son 3 en 1. Y Jesús resucitó al tercer día. ¿Y qué significa esta resucitación? Victoria, cumplimiento y una nueva vida en el Señor. O sea que podemos ver que Pablo quería que Dios quitara y Dios decidió usarlo para mantenerlo dependiendo de su gracia. O sea que quizás si el Señor le quitaba a Pablo ese aguijón, se podía enaltecer y se podía empezar a sentir que lo que él estaba haciendo no venía del Señor, sino por él. Porque quizás se le podía decir, como decimos en un buen puertorriqueño, se le podía subir a la cabeza. Entonces, el Señor decidió mantenerlo para que él dependiera de la gracia del Señor y no dependiera de su fuerza. El aguijón de Pablo no llegó para destruir a Pablo, llegó para recordarle que el poder venía de Dios y no de él. O sea que cuando vemos este proceso del aguijón, quizás cada vez que Pablo iba a hacer algo fuerte o Dios lo estaba utilizando, Dios permitía que ese aguijón lo atormentara y decía que lo abofeteara. O sea que quizás cuando ya Pablo iba, como uno dice, cogiendo vuelo y diciendo, espérate, que ahora lo estoy haciendo mejor, me va mucho mejor, ahora lo estoy haciendo perfecto, pasaba lo del aguijón para recordarle que el poder no venía de él, sino que venía de Dios. O sea que Dios no escogió a Pablo porque era perfecto. Dios lo escogió para transformarlo y luego poder usarlo. Porque como le decía al principio, Pablo de perseguidor se convirtió en un llevador de la palabra. Porque al principio él pensaba que estaba haciendo las cosas correctas, pero la realidad de la vida era que no, lo estaba haciendo mal. Y lo que Pablo llamó aguijón, Dios llamó escenario para manifestar su poder. ¿Por qué? Porque lo que atormentaba a Pablo era lo que Dios utilizaba para poder manifestar su poder. Y eso pasa muchas veces en nuestras vidas, porque muchas veces nosotros quizás pasamos por consecuencias o pasamos por cosas que le podemos decir al Señor, Señor, pero este proceso me duele, este proceso me molesta, este proceso no lo aguanto, pero el Señor no te lo quita porque Él quiere manifestar su gloria a través de ese proceso para que tú entiendas que no se trata de tus fuerzas, sino que se trata de lo que el Señor está haciendo contigo. O sea que la gracia no te saca del proceso, pero sí te sostiene dentro de él. O sea que estamos hablando que la gracia muchas veces no te va a sacar del proceso por completo, sino que va a hacer que en medio de tu proceso el Señor te pueda sostener y tú puedas llegar a tu próximo nivel. O sea, que tú puedas llegar al momento que el Señor ha declarado para tu vida desde la eternidad. Y cuando buscamos el significado de la gracia de Dios, es el favor, amor, ayuda y poder de Dios que recibimos sin merecerlo y que no podríamos obtener por nuestras propias fuerzas. O sea que la gracia es algo que no merecemos, que el Señor decide entregarnos y no podemos hacer nada que mueva el corazón de Dios o que le podamos forzar para poder recibirlo. Porque no depende de lo que podamos hacer nosotros, sino que depende de lo que el Señor quiera hacer con nosotros. Por eso, cuando Dios le dijo a Pablo, bástate en mi gracia, no le estaba diciendo aguanta solo, le estaba diciendo lo que te faltará a ti, yo te lo voy a suplir. ¿Por qué? Porque si dependemos de nosotros, entonces el Señor se echa a un lado. Y lo que el Señor quería con Pablo era decirle, ¿sabes qué? No puedo dejarte que dependas de ti porque si no, mi gracia no va a ser suficiente para ti. Y lo que va a pasar es que vas a depender de ti y te vas a olvidar de quién te llamó. Entonces, por eso Dios le dijo a Pablo, bástate en mi gracia. Ahí podemos entender que lo que le faltaría a Pablo lo iba a encontrar en el Señor. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, iglesia. Porque cuando le pedimos muchas veces al Señor, quítame de este proceso, sácame de aquí, llévame a otro país, sácame del trabajo, no me aguanto más. Lo que el Señor te está dejando pasar en ese momento es para que tú puedas entender que lo que te falta en ese momento, el Señor lo va a suplir. O sea que si en el trabajo te están haciendo la vida imposible, el Señor lo que va a hacer es quizás dejar a esa persona, pero es para que tú puedas entender que Él está en medio de ese proceso. Aleluya. Algo que mientras trabajaba el mensaje, el Señor me llevaba y
me fui a llevar a hacer una conexión entre Jesús y el apóstol Pablo. Pero yo quiero que ustedes vean hoy a Jesús no como Dios. Quiero que lo vean a Jesús el 100% hombre, porque entonces vas a poder entender lo que pasó en proceso hombre, porque acuérdense que Jesús era Dios. O sea que Jesús podía haber dicho en la cruz del Calvario, esta gente no cree en esto, papá, mándame 200 ángeles que la borren, nos sentamos en el piso, creamos 2 nuevos y volvemos a empezar. Pero el proceso de Jesús siendo hombre, para que podamos entender nosotros lo que vivimos hoy, es lo que yo quiero llevarles a ustedes. Jesús y Pablo vivieron procesos diferentes, pero ambos mostraron la misma verdad. La debilidad no detiene el propósito de Dios. Cuando Jesús se sintió débil, el propósito de Dios se siguió cumpliendo. Porque cuando Jesús se sentía débil, no era porque se sentía como Dios, se sentía hombre. Por eso es que fue 100% hombre, 100% Dios. Igual a Pablo, mientras él se sentía débil, lo que le recordaba el Señor a cada uno de ellos era que mi propósito no se detiene. No importa tu debilidad, no importa lo que puedas estar pasando, no importa la escasez, no importa la enfermedad, no importa cualquier cosa que puedas estar pasando, tienes que entender que la debilidad no detiene el propósito, la escasez no detiene el propósito, tu enfermedad no detiene el propósito, o sea, tu cansancio no detiene el propósito, tu lejanía no detiene el propósito, porque el Señor ha declarado sobre tu vida algo y se va a cumplir. El punto número 1 es, ambos tuvieron un momento donde el peso de cada uno fue real. Jesús en el Getsemaní dijo, mi alma está muy triste. Recuerden lo que le dije, vean a Jesús 100% hombre, no lo vean como Dios en este mensaje ahora mismo. Jesús en el Getsemaní, siendo 100% hombre, dijo, mi alma está muy triste. Pablo dijo, quítame este aguijón. Uno estaba cargando el peso de la cruz y el otro estaba cargando un aguijón que Dios no le quitó. Pero ambos aprendieron una cosa bien importante en medio de su propósito. Y fue que dependieron de la dependencia del Señor. ¡Aleluya! En medio de su propósito, los dos dependieron del Señor. No como le decía, Jesús pudo haber dicho, ¿sabes qué? Me siento triste, pero borramos y borró mi cuenta nueva y se acabó. No, él decidió depender del Padre, porque cuando le dijo, Padre, quita de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. O sea que él dependió del Padre, no dependió de él. Igual Pablo, mientras el aguijón lo abofeteaba, mientras el aguijón estaba en él, el Señor le dice, bástate en mi gracia. ¿Y qué creó esto en Pablo? Ok, no me lo vas a quitar, tengo que depender de ti. ¿Por qué? Porque si dependes del Señor, sabes que tu victoria está gana. No importa por donde puedas estar pasando. No importa si pasas por el valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, dice la palabra, porque tu bar y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de ¿quién? De mis angustiadores. ¿Por qué? Porque quien te angustia, el Señor lo posiciona para verte crecer. Quien te angustia, el Señor lo posiciona frente de la mesa. ¿Para qué? Para que vea cómo el Señor te bendice. Y hemos tenido testimonio, ahora que veo a Beatriz de momento, así, me acordé de un testimonio, no sé si puedo decirlo, del trabajo, que la persona le decía, eso no te lo van a dar a ti. Eso, tú llegaste ahora, esa palaza no te la van a dar a ti. No, chacho, no te la van a dar. Es más, si te la dan, yo renuncio. Algo así, ¿verdad? Me acuerdo más o menos, no mucho, pero... Si te la dan la plaza, yo renuncio porque yo llevo más tiempo. Y no pasaron no sé ni cuánto tiempo, porque no me acuerdo muy bien, ¿verdad? Pero... le dieron la plaza y le dieron un aumento de dinero. O sea que el Señor adereza mesas delante de mis angustiadores para que vea quién tú sirves. Y no para que sepan quién realmente tú eres. Porque no depende de nosotros. Depende de lo que el Señor hace a través de nosotros. Aleluya. Ambos, el número 2, ambos pidieron algo. Pero cuando pidieron algo, los dos recibieron propósito. Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pablo pidió 3 veces, quita este aguijón. Y ambos casos la respuesta no fue quitar el proceso. Ninguno de los dos, el Señor, el Padre, Dios Padre, le quitó el proceso. Fue, mi voluntad es más grande que tu comodidad. O sea, mi gracia es más grande que tu proceso. Esa fue la respuesta que recibieron los dos. En medio de esa angustia tan fuerte, el Señor, el Padre de nosotros, nos dijo, mi voluntad es más grande. No importa lo que puedas estar pasando, mi voluntad es más grande. Más grande que tu comodidad. Y la gracia es más grande que el proceso. Por eso no debemos enfocarnos en el proceso, sino en la gracia que nos sostiene en medio de ese proceso. Aleluya.
El proceso produjo algo más grande. En Jesús, salvación para el mundo. Y en Pablo, la expansión del evangelio. O sea que el dolor no fue el destino, sino fue el camino. O sea que lo que ellos pasaron, ese dolor que ambos pasaron, la realidad fue que el Señor lo usó como vehículo para poder llevarlos a su destino. O sea que si te enfocas en el dolor, vas a perder la visión de lo que el Señor quiere hacer contigo y vas a perder, te vas a enfocar solamente en el dolor y vas a perder de vista el vehículo que el Señor está usando para poder llevarnos a nuestro destino. Por eso es que muchas veces pasan procesos en nuestras vidas de los cuales tú dices, Señor, pero otra vez estoy pasando por esto, pero otra vez me estoy enfermando, pero otra vez se me perdió la llave, no la encuentro, el carro no me prende. Porque el proceso lo que está tratando es de desenfocarte. Pero si logras desenfocarte, pierdes de vista el vehículo que el Señor está usando. ¿Por qué? Porque si te desenfoca, ya tu mirada no va a estar puesto en el autor y consumador de la fe, que es el Cristo Jesús. ¿Qué le pasó a Pedro cuando caminaba en el agua? Mientras veía al Señor, él iba enfocado en el Señor y él seguía caminando con los pies sobre el agua. Pero una vez él desenfocó su mirada y él miró hacia los vientos, él miró hacia lo que estaba alrededor, comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque el proceso, mientras estaba enfocado, no le importaba el proceso. Porque el proceso era lo que lo rodeaba. O sea que él iba enfocado en lo que el Señor dijo. Que está soplando el viento, no me importa. A mí no me hable del viento, a mí no me hable de la ola. Yo voy enfocado a lo que el Señor dijo. Yo le dije que iba a caminar en las aguas, yo voy. Ahora, mientras él estaba enfocado y su voz, la voz del proceso, comenzó a escucharse más fuerte, se desenfocó del Señor. Y cuando ese proceso lo desenfocó, él comenzó a hundirse. Pero lo que me llama mucho la atención es que cuando él comienza a hundirse, el Señor solamente da su mano. O sea que él caminó casi hacia llegar a la meta hasta el proceso, pero un segundo antes se enfocó en el proceso. Y aquí muchas veces nos pasa a nosotros, estamos caminando bien enfocados y de momento perdemos la visión, quizás ya a entrar a nuestra tierra prometida. O sea que tenemos que comenzar a silenciar las voces del proceso y comenzar a caminar en lo que el Señor dijo. Jesús me enseñó que el proceso no siempre se evita. Pablo me enseñó que cuando Dios no cambia el proceso, cambia al que está pasando por él. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos evitar lo inevitable. El Señor te dijo que vas a pasar por eso. No hay manera que no lo pase. No te van a dar la licencia al carro hasta que tú no pases el examen. No hay manera. Tú no te vas a sentar allí y tú vas a decir, yo no quiero coger el examen, dame la licencia que me voy. Te van a decir, pues vuelve mañana porque te colgaste. No hay manera. Vas a volver otra vez a empezar en el punto número 1. Es lo mismo que pasa con nosotros. Si el proceso que pasamos no nos cambia, que es lo que el Señor quiere hacer, lo que hace es que 10 pasos para atrás y volvemos a empezar. Por eso nos pasa muchas veces, y me pongo como ejemplo, quizás ya estoy casi a llegar, echo para atrás y digo, pero tengo que volver otra vez a empezar. Y el Señor, sí, porque en el punto 9, cuando estabas en el 10, no aprendiste lo que necesitabas, te colgaste, dale para atrás. Y así trabaja el Señor. Jesús sudó en el proceso. Pablo también sufrió en el proceso, pero ninguno dejó que el proceso los separara del propósito. O sea que no es el proceso lo que te define. No es el proceso el proceso lo que hace es que te impulsa hacia tu propósito. Pero está de nosotros si queremos que ese proceso nos impulse o nos separe del Señor. Porque como decía, no podemos darle más oído al proceso que al propósito que el Señor ya declaró sobre tu vida. El Getsemaní le enseñó a Jesús obediencia, el aguijón le enseñó a Pablo dependencia. ¿Por qué? Porque Jesús en el Getsemaní mientras sufría, el Padre estuvo en silencio. Como le decía, recuerden, vean a Jesús siendo hombre. Imagínate cualquiera de los que somos padres aquí, que tu hijo te esté pidiendo algo, un favor, papá, por favor, llorando, papá, por favor, ayúdame aquí. Y yo, Isael o Sabdiel, pidiendo, llorando. Y yo, mira aquí.
¿Cómo se sentirían quizás esos niños? Che, mi papá me abandonó. No me escucha, estoy frente a él, estoy pidiéndole con todas las fuerzas de mi alma que no quiero pasar por ese proceso. Pero Jesús entendió que el silencio del Padre lo que hacía era impulsándolo a que obedeciera el propósito y el plan que ya se había declarado sobre la vida de la humanidad y sobre él como humano. Y el aguijón le enseñó a Pablo a depender del Señor, porque el Señor no se lo quitó. O sea que si no te lo quitó, él sabía que si no dependía del Señor, lo que iba a estar era cogiendo bofetas por ahí para abajo, porque no había manera que se lo quitara. O sea, pero cuando dependía del Señor, cuando el aguijón venía y lo bofeteaba y él dependía del Señor, lo que sucedía era que él se acordaba que tenía que depender del Señor y quizás el aguijón bajaba porque entendía que la dependencia del Señor estaba todavía ahí. La cruz fue el proceso de Jesús, el aguijón fue el proceso de Pablo. Pero en ambos casos, el propósito fue más grande que el dolor. En los dos casos, no importando lo que ellos pasaron en sus procesos, el propósito que ellos tuvieron al final fue mucho más grande que el dolor que pasaron. Y nos ha pasado a cada uno de nosotros, quizás en muchas cosas, quizás procesos que pasamos que tú no entiendes, hasta que de momento cumples un propósito que dice, ahora yo entiendo por qué yo pasé quizás por todos estos cantazos, pero era para poder conquistar esto que hoy tengo. Y muchas veces nos desenfocamos y se nos olvida que quizás hoy estamos parados orando, estamos parados en algo que oramos anteriormente. Y algo que me pasaba ahorita mientras estábamos adorando, que en una Camila cambió la canción y empezó a cantar en inglés, fue como... Esa canción no estaba para hoy y estaba pensando en cantarla porque fue como cuando yo vi a Camila cantándola en inglés y lo traigo a colación, yo estoy sentado ahí, fue como si el Señor me llevara a ese momento en el cual muchos de nosotros oramos por lo que tenemos hoy. Y yo escuchaba a Camila y yo decía, está brutal que quizás nuestra pastora pueda ver a Camila y decir, wow, mi hija está adorando. Y yo oré por ella por mucho tiempo y hoy la veo adorando a mi lado y la veo adorando y es como que, Señor, gracias, porque muchas veces pasamos por poco las promesas que ya tú nos entregaste. Muchas veces quizás yo veo a mis nenes orando y brutal, qué sé yo, pero no me acuerdo de que muchas veces yo lloraba en un carro solo mientras guiaba diciéndole, Señor, por favor, yo quiero ser padre y no tanto por mí, lloraba hasta por mi esposa porque decía, yo quiero que ella tenga el privilegio de ser madre. Y hoy podemos ver que el sufrimiento nos entregó un propósito por el cual hoy podemos dar gracias al Señor. El proceso de antes de tenerlo no lo entendíamos porque decíamos, diantre, yo pierdo un bebé y en un caso de nosotros, que lo habíamos dicho anteriormente, nosotros perdimos un bebé y lo perdimos el viernes y yo creo que el sábado habían 500 personas embarazadas alrededor de nosotros. Que tú decías, Dios mío, pero... Yo acabo de perder un bebé y hoy en día ahora todo, te estoy hablando, era, ¿verdad? Una cosa que tú decías, no entiendo, pero ahora podemos entender que el proceso no te va a definir, sino que va a llevarte y a entender lo que el propósito del Señor declaró sobre tu vida. Y algo que llama mi atención fue que Jesús salió del Getsemaní hacia la cruz y Pablo salió del aguijón hacia su ministerio mayor. O sea que cada uno, mientras pasó procesos, lo que hicieron fue impulsarlos a lo que el Señor había declarado. O sea que esto me dice a mí que a veces el proceso no viene para detenerse, sino que viene para vaciarte de tus fuerzas y llenarte de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces, y me pongo como ejemplo, uno busca como hombre siempre, espérate, ¿cómo puedo hacer para suplir aquí, para hacer acá, para moverme por aquí? Siempre uno está buscando. Pero llega un momento dado que el Señor te pasa por el proceso para que tú puedas entender que debes depender del Señor. Y en Florida me ha pasado que yo he tenido que depender del Señor porque hay veces que tú pierdes la fuerza. Pero no es que pierdes la fuerza en mal sentido, es que cuando yo veía esto que estaba pasando, el proceso viene para vaciarte de tus fuerzas y llenarte de la gracia del Señor. Y la gracia del Señor, como decía ahorita, es algo que tú no puedes, tú no mereces.
que tú no puedes pedirle al Señor, Señor, dame gracia. No, porque la gracia viene del Señor, Él se la da a quien quiere. No sé si le ha pasado que a lo mejor nosotros como cristianos vamos a un restaurante y está vacío. Y tú pisas y tú dices, vamos a comer solo. Detrás de ti parece que había una guagua escolar que tú decías, esta gente está esperando que alguien entrara. Eso es gracia del Señor. ¿Por qué? Porque tú llevaste algo que nadie quizás había llevado antes. Esa gracia lo que hizo fue posicionarte en el sitio y por la gracia del Señor, la bendición que tú llegaste allí, se llenó de gente. Hay procesos que no llegan llegan para mostrarte de lo que te sostiene, no es tu fuerza, es la gracia del Dios. O sea que los procesos no llegan para frenarte. Los procesos llegan muchas veces para mostrarte qué realmente te sostiene y para que tú entiendas que no es tu fuerza, sino que es la gracia del Señor sobre tu vida. Ahora, podemos ver que la gracia también es Dios sosteniéndote, capacitándote y obrando en ti cuando tú solo no puedes. ¿Por qué? Porque, como decía, la gracia lo que hace es sostenerte. La gracia lo que te acuerda y te muestra es que no se trata de ti, sino que se trata de lo que el Señor hace contigo. La gracia no significa que nunca me voy a cansar. Significa que cuando ya no puedo, Él sigue sosteniéndome. La gracia lo que te recuerda es que cuando más débil tú te sientes, te das cuenta que las pisadas que estás viendo en el suelo no son las tuyas, sino que son las que el Señor te lleva cargado y las pisadas que estás viendo son las del Señor. Eso es gracia. Porque quizás en medio de tu cansancio tú dices, Señor, no puedo caminar más nada. Estas pisadas que estoy viendo están lentas o están suaves o no se ven tan grandes. No, porque no son las tuyas. Por eso no las puedes ver a simple vista. Las estás viendo porque el Señor le place que tú puedas verlas para que veas que Él te sostiene y que Él es quien te lleva. Les voy a pedir que se pongan de pie. Y como decía, recuerden que la gracia no siempre te saca del proceso, pero sí te sostiene dentro de él. Recuerda, tú que me ves a través de las redes sociales, que hay algo que tú no vas a merecer nunca y es la gracia del Señor. Así que si te encuentras en procesos, si te encuentras quizás pasando por problemas o pasando cosas de las cuales tú no entiendes, te pido que te acerques al Señor y puedas decirle, Señor, ¿sabes qué? No entiendo, no tengo fuerza, pero hoy me entrego a ti. Te entrego mi corazón, renuevo el pacto contigo para poder, en medio de mi proceso, entender que el proceso no vino para destruirme, sino que vino para mostrarme la gracia que tú tienes conmigo y el poder y favor que tienes con mi familia. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos hasta la próxima.